Bendiciones a todos. Qué bendición es estar aquí otra vez. Queremos hablar sobre la oración. Qué importante es tener una vida de oración siendo hijos de Dios. Una persona que no tiene una vida de oración, tarde o temprano va a caer. Tarde o temprano se va a secar. Tarde o temprano algo va a pasar que ya no va a querer buscar a Dios, ya no va a querer caminar con Dios, porque la vida de oración es lo que nos empuja o es lo que trae fortaleza a nuestras vidas. Tener una vida de oración es algo muy importante siendo un cristiano. Yo quiero compartir algo que está en Mateo 6, 7 al 8, y dice así: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Jesús le estaba enseñando a su discípulo y le estaba diciendo: ustedes cuando oren, no usen vanas repeticiones. No oren de esta forma, no oren usando palabrerías, tanta palabrería, ¿sabe? Porque la oración no tiene que ver con palabrería, no tiene que ver con palabras. La oración no tiene que ver con repetir algo una y otra vez. La oración es algo que va más allá que eso. La oración en sí no es lo que es poderoso, sino lo que es poderoso es el Dios que nos responde a nuestra oración. La oración no tiene poder en sí, pero la oración se hace poderosa porque el Dios Todopoderoso la escucha y reacciona a esa oración. Eso es lo que hace una oración poderosa. Es lo que hace una vida de oración que sea algo poderoso. Cuando Dios la escucha y cuando Dios responde y reacciona a esa oración que tú estás haciendo, que tú estás hablando. Dios responde a personas. Dice la palabra de Dios que Dios no le responde a todos igual. La Biblia nos muestra que Dios no a todos le responde de la misma manera. Juan 9:31 dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice que Dios escucha al que es temeroso de Dios y el que hace su voluntad. La oración es poderosa porque Dios nos escucha y porque Dios reacciona a ella. Si Dios no nos escucha, si Dios no reacciona a lo que nosotros estamos hablando, si Dios no nos responde, entonces nuestra oración no puede ser poderosa. Nuestra oración se convierte poderosa cuando Dios escucha y cuando Dios responde a esa oración. Job 35 del 12 al 13 dice: ahí clamaron y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Dice que los orgullosos, los vanidosos, dice Dios, no le responde ni atiende a sus ruegos. En otra versión dice: no responde y no atiende a sus ruegos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay alguien que es orgulloso? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien es vanidoso? ¿Qué es lo que pasa cuando hay maldad en una persona? Dice Dios: yo no oiré, yo no responderé a esa oración por la condición, por el estado en que está. Dice Salmo 10, 16 al 17: tú, Dios mío, reina para siempre y escuchas la oración de los humildes. Dice la traducción lenguaje actual: reina para siempre y escuchas la oración de los humildes. Cuando alguien puede humillarse, cuando alguien puede caminar con un corazón humilde, dice Dios que Él escucha la oración de los humildes, de aquellos que caminan en humildad. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios le respondió a Daniel:
porque dice que se humilló en la presencia de Dios. Daniel quería saber qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué la cosa no sucedía? ¿Por qué Dios no venía a sacar al pueblo de donde estaba? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Daniel se interesó y dijo que Daniel se humilló y dispuso su corazón para entender lo que estaba sucediendo. Y dice que Dios vino después, Dios vino y le respondió. Y dice que vino un ángel y le dijo a Daniel: Daniel, no temas, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, yo he venido para darte una respuesta. Yo he venido porque Dios ha oído tus palabras. Hay hombres que se volvieron poderosos porque su oración Dios la escuchaba. Hay hombres que se volvieron poderosos porque cuando oraban Dios respondía. Dice Santiago, dice en el libro de Santiago, dice que Elías era un hombre que tenía deseos semejantes a los nuestros. Elías era un hombre de carne y hueso. Elías era un hombre que tenía batallas igual como tú, igual como yo. Elías tenía problemas, tenía luchas. Pero dice que Elías, cuando él oró, dice que vino sequedad sobre la tierra. Dice que él oró para que no lloviera y no llovió. Y dice que después oró para que lloviera y llovió. Era una persona que cuando oraba, Dios escuchaba y Dios respondía. ¿Qué es lo que hace una oración poderosa? Cuando tengamos el corazón correcto, cuando aprendamos a vivir una vida que le agrada a Dios. Porque cuando vivimos una vida que le agrada a Dios, cuando nosotros oramos, Dios nos va a escuchar, Dios nos va a oír. Dice que la oración del justo puede mucho. Quiere decir que la oración de un injusto no puede mucho, pero la oración del justo puede mucho. Hay personas que caminan con un estilo de vida donde hay algo que agrada a Dios. Hay sacrificio, hay búsqueda, hay humildad, hay una búsqueda, hay algo que ellos están viviendo, y eso hace que Dios responda cuando alguien así ora. Eso hace que Dios se acerque y diga: ¿qué es lo que tú estás pasando? ¿Qué es lo que mi hijo, qué es lo que mi hija está diciendo? ¿Qué es lo que mi hija está hablando? Y Dios viene y responde a tu oración. Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros oremos creyendo, lo recibiremos. Dice que Dios responde a la oración de fe también. Dice que a través de la oración de fe, dice que Dios sanará a aquel que está enfermo. Dice la palabra de Dios que aquel que tiene fe, para el que tiene fe, todo le es posible, que no habrá nada que será imposible para aquel que puede creer. La oración, cuando nosotros oramos, tenemos que orar creyendo. Dice la Biblia que oremos sin cesar, que tenemos que orar a todo tiempo. ¿Qué es oración? Oración es comunicación con Dios. Cuando alguien ora, se está comunicando con Dios, se está hablando con Dios. La oración, puede haber una persona que ora mucho tiempo, pero Dios nunca le responde. Hay personas que se vuelven orgullosos porque oran mucho, pero si tú oras mucho y Dios nunca te responde, entonces algo está mal. Tenemos que ver nuestra vida, tenemos que ver nuestro corazón, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no responde a mi oración cuando paso tanto tiempo en la presencia de Dios, cuando paso tanto tiempo orando, pero Dios no me responde? Hay personas que cuando oran, esa oración es poderosa, porque lo que oran y lo que piden, lo que declaran, se manifiesta. Yo quiero que Steven compartas lo que Dios te ha mostrado, lo que tú has aprendido acerca de la oración, y por qué es tan poderoso cuando Dios escucha, cuando Dios responde a una persona. Yo le doy gracias a Dios por
por este privilegio. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y cuando Pedro habló, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaron lenguas y fueron llenos. Ahora, ¿cómo hace Cornelio para llevar el avivamiento a su casa? Cuando su casa no era judía, cuando su casa nunca habían experimentado la visitación o un avivamiento de Dios. Y creo que todos hemos anhelado lo mismo: tener una casa con la presencia de Dios. Todos hemos anhelado que en nuestro cuarto, cuando invites a tu amigo, invites a aquel que no conoce de Dios, que sienta la presencia de Dios y te diga: hey, ¿sabes qué, brother? ¿Sabes qué? Siento algo, un fuego aquí, siento algo que nunca había sentido, algo que nunca he experimentado, pero siento un fuego, siento que mis manos están sudando, siento algo que la verdad hasta el día de ahora nunca había sentido, siento que mi piel se está erizando. Yo anhelo que cuando alguien llega a mi casa y me diga: ¿sabes qué? Cuando yo vengo aquí, yo no padezco de insomnio, yo padezco de insomnio, pero cuando yo vengo aquí yo puedo dormir como un bebé recién nacido. ¿Sabes qué? Ese es uno de mis anhelos, que la gente llegue y pueda sentir paz donde yo habito. Porque si donde yo habito hay paz, en mí también está el que manda la paz. ¿Ves? Yo puedo tener una casa llena de muebles. Tal vez mi casa puede estar adornada con la mejor tecnología. Tal vez mi casa yo puedo tener de esas cortinas que nomás le hago así y las cortinas se cierran, las cortinas se abren. Tal vez yo puedo tener alfombras de piel de oso. Tal vez yo puedo tener sofás de cuero, así como tienen los árabes. Pero ¿sabes qué? Si en esa casa no está Dios, en esa casa no hay paz y está vacía. Cornelio anhelaba de que en su casa tuviera un avivamiento. Cornelio anhelaba que Dios estuviera en su casa. Cornelio no estuvo cuando se derramó el Espíritu Santo en Jerusalén. Él no estaba en el aposento. Él no sabía quién era Pedro. Él ni siquiera vio a Jesús personalmente, pero lo pudo alcanzar teniendo una vida de oración. Yo estoy convencido que vamos a experimentar lo mismo que Cornelio, aún cosas mayores, porque yo tal vez puedo ser un estudiante, pero ¿de qué me sirve de a mí si soy estudiante graduado, pero si soy borracho? No me sirve de nada. Prefiero ser, ¿sabes qué? Alguien que no es graduado, pero alguien que anhela, alguien que desea, alguien que cuando ora, el poder de Dios baja a través de esa oración. Padre, y en esta hora yo estoy orando por todo aquel que está a través de esta cámara, aquel que ha llegado hasta este minuto, hasta este segundo viendo este video, Dios. Padre, que seas tú trayendo una perseverancia en su oración. Tal vez ellos han orado 1 semana, 2 semanas y se han cansado porque no han visto tu respuesta, Dios. Padre, pero yo oro para que seas tú trayendo una perseverancia en ellos, para que seas tú trayendo la fuerza, para que seas tú, Dios, hablándole, para que seas tú, Dios, mostrándoteles, que ellos vean que tú respondes, que ellos vean que tú oyes la oración del justo y tú respondes, Dios. Padre Santo, tráeles una perseverancia, que ellos, Señor, puedan tener una vida de oración, que le den seguimiento a su vida de oración, Señor, y que de ahora en adelante tu experiencia en la oración sea aún mejor como nunca antes ha sido. Amén. El primer ministerio o el primer llamado de los apóstoles era de estar con Jesús. El primer llamado de un
hijo de Dios es estar con Dios. Eso quiere decir que tú estás llamado, antes de hablar de milagros, antes de hablar de sanidad, antes de hablar de liberación, Dios te habla de oración. Dios te habla de estar con Él. Jesús pasaba noches enteras hablando con su Padre. Jesús pasaba noches enteras donde Él no dormía porque estaba hablando con Dios. Se estaba alineando con la voluntad de Dios para después hacerla. Se estaba alineando con Dios, estaba pasando tiempo con Dios para escuchar, para entender qué es lo que Dios quería que Él hiciera. Y después el otro día Él iba y hacía lo que Dios quería que Él hiciera. Nosotros tenemos que ir al lugar secreto. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros oramos, que entremos a nuestro lugar secreto, que entremos al secreto, que cerremos la puerta y que nosotros comencemos a orar, y que el Dios que está en secreto nos escuchará, que Él nos responderá, de que Él va a ser notorio, que Él va a exponer lo que se hace en el secreto será manifestado en público. Amen. Lo que está en secreto, la oración, lo que tú hablas con Dios, los encuentros con Dios en lo secreto, será manifestado. Lo que tú has recibido será manifestado cuando tú salgas para afuera. Moisés era un hombre que iba al monte, que subía al monte a hablar con Dios. Y cuando Moisés bajaba del monte, dice la palabra de Dios que Moisés bajaba no con ninguna palabra, sino con una palabra. Moisés subía y bajaba, pero bajaba con algo. Hoy en día nosotros tenemos que subir al monte para que cuando nosotros bajemos del monte tengamos algo que ofrecer, tengamos algo que dar, tengamos algo que decir. Habrá una palabra de Dios en tu boca cuando tú subas al monte. Moisés subía y bajaba con el rostro resplandeciendo. Cuando tú subes al monte, toda la gente se va a dar cuenta de que has estado con Dios. Toda la gente sabrá de que algo Dios te dio, de que algo Dios te dio. Dios le daba instrucciones, Dios le hablaba, le decía, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a hacer. Dile al pueblo que no haga esto, dile al pueblo que no haga esto. Para todo aquel que está frustrado, está cansado, necesita instrucción. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito saber qué hacer. Ve al monte y busca a Dios en el monte. Y cuando tú bajes del monte, algo vas a recibir de Dios. Algo vas a recibir de Dios. Olga, si nos puede compartir lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios te ha enseñado a través de la oración, o por qué es tan importante nosotros tener una vida de oración. Amén. Algo que yo he entendido, algo que yo estoy aprendiendo y que he visto en mi proceso es de que la oración es una acción que tomamos para mostrarle a Dios que nosotros somos dependientes de Él, que dependemos de Él. Muchas veces nosotros oramos cuando necesitamos algo de Dios, cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos que nos traiga, cuando necesitamos un favor o tal vez una cosa específica, pero nosotros no tenemos una relación con Él en nuestra oración. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué no se cumple lo que yo le pido a Dios, por qué no veo lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es, ¿tenemos una vida constante en nuestra oración? ¿Somos personas que somos constantes cuando oramos o nada más oramos cuando necesitamos algo? Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta que nosotros seamos personas que tengamos orden aún en nuestra oración, en cómo y cuándo oramos. Muchas veces nosotros no le enseñamos que dependemos de Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación buena, cuando estamos pasando por cosas buenas, pensamos que somos nosotros. Pensamos que la vida nos va bien porque yo hice algo bien. Pero cuando nos va mal, nosotros corremos a Dios porque decimos necesitamos ayuda. Pero en realidad nosotros tenemos que estar constantes en nuestra oración. Cuando somos constantes en nuestra oración, nosotros le estamos diciendo a Dios, yo quiero una relación
genuina, una relación verdadera contigo, no solamente cuando necesito algo, no solamente cuando me falta algo, sino que en todo momento. Cuando nosotros le entregamos eso a Dios y decimos, Dios, en lo bueno y en lo malo nosotros te vamos a orar, yo te voy a orar, yo te voy a aclamar, yo voy a buscar más de ti, nosotros vamos a recibir más. Nosotros no solamente vamos a recibir ese milagro, vamos a recibir entendimiento, vamos a recibir respuestas, vamos a recibir guianza, vamos a aumentar nuestra vida espiritual, vamos a ver cosas que nunca habíamos visto. Lo que hablemos, cuando hablemos con Dios, nuestra oración que le demos a Dios va a tener peso. Va a tener peso porque no solamente corremos a Dios cuando necesitamos algo, sino que Dios va a ver, esta persona me ora, esta persona me da tiempo, todo el tiempo. No solamente cuando me necesita, esta persona me es fiel en lo bueno y en lo malo, y por eso yo le voy a responder, por eso yo voy a hablar con ellos, por eso yo voy a mostrarle cosas nuevas, por eso yo voy a aumentar lo que les estoy dando. Nuestro ministerio tiene que crecer, pero no puede crecer si no somos personas de oración. Nuestro ministerio se queda igual o peor si no somos personas que buscamos de Dios siempre. Lo que hablemos y digamos a Dios, Dios lo recibe, Dios lo escucha, Dios lo entiende y te dice, hijo, hija, yo estoy ahí, y te lo muestra. Pero cuando nosotros solamente somos temporales, Dios no puede obrar contigo porque dice, esta persona se lo voy a dar y se va a ir. Y Dios no quiere personas pasajeras. Dios quiere personas que son constantes en Él, personas que buscan de Él aunque todo le va bien, porque no solamente dice me está yendo bien, sino que me está yendo bien porque Dios me lo está dejando pasar, Dios me está dando las bendiciones, Dios me está dando todo lo que tengo, y no tengo que ir a Él cuando estoy pasando por situaciones, sino que voy a Él porque mi situación buena es gracias a Él, mis bendiciones son gracias a Él, no son mis fuerzas, no son lo que yo tengo, no es mis finanzas, mi dinero, mi trabajo, es Dios lo que me está dando. Cuando nuestra situación no cambia, aunque oremos, a veces es porque no somos constantes. No somos constantes cuando nos va bien. No somos constantes en nuestra relación con Dios. Dios quiere una relación contigo. Nuestra oración es tener una relación con Él, porque no solamente lo buscamos los domingos, no solamente los buscamos cuando alguien te pide que ores, no solamente los buscamos cuando vamos a orar a la montaña, cuando vamos a orar los martes, cuando vamos a orar en ciertos tiempos, sino que lo buscas en todo momento. Y Dios te dice, hijo, yo estoy formando una relación contigo, estoy viendo que tú realmente tienes y quieres esa relación conmigo, y te voy a aumentar lo que ahorita estás teniendo, te voy a aumentar ese entendimiento, te voy a aumentar esas bendiciones, te voy a aumentar ese ministerio que yo te he dado va a crecer. Pero nosotros a veces somos personas que no nos gusta poner trabajo, que no nos gusta darle tiempo o darle esfuerzo a Dios. Y cuando somos así, no es fácil recibir algo, porque cuando tú buscas de alguien, buscas que te den cosas, buscas que te den bendiciones o que recibas cosas, pero tú no quieres dar, tú no quieres decir, Dios, yo me voy a sentar aquí a orar la Biblia, yo voy a sentarme aquí a orar contigo, a hablar contigo, y quieres recibir de Él, es muy difícil que en realidad estés formando una relación con Dios. Nuestra oración tiene que ser constante, nuestra vida en oración tiene que ser constante. Tenemos que ser dependientes de Dios y nuestra acción demostrarle que somos dependientes. Algo que venía a mí mientras Olga estaba hablando, yo no iba a mencionar esto, pero se me venía cuando Ana comenzó a orar por un hijo. Ana comenzó a orar por Samuel. Y dice que esa mujer fue al altar y
Dice que la mujer comenzó a orar por un hijo y le pedía a Dios por un hijo. Y después Dios le dio un hijo y le puso por nombre Samuel. Era una mujer estéril, era una mujer que no podía tener hijos. Era una mujer que a través de su oración, ella vio un milagro. A través de su oración, ella vio un cambio en su vida, porque esta mujer, Ana, dice que se ponía triste porque ella no podía tener hijos. Y la otra mujer, Penina, la irritaba. Pero un día, cuando Dios le dio a Samuel, cuando Dios le hizo el milagro, la vida de Ana cambió. Y aún Ana pudo después tener más hijos. Pero la oración de Ana produjo a un Samuel, produjo a uno de los profetas más poderosos de ese tiempo. La oración de Ana produjo y trajo a un profeta que dice la Biblia que su palabra no caía en la tierra. Dice la Biblia que era un profeta reconocido en todo Israel. Hay cosas que a través de la oración tú vas a dar a luz a ellas. Hay cosas que a través de tu oración, hay cosas que van a dar a luz. Amen. Hay cosas que a través de tu oración y tu palabra, tu clamor, van a dar a luz y van a suceder y van a acontecer. Amen. Una persona que ora, una persona que puede orar, que está constante, que persevera en la oración, es una persona que puede mover las montañas, es una persona que puede mover los problemas, es una persona que puede cambiar una atmósfera, es una persona que puede cambiar la situación en la que está y puede venir y cambiar la situación de otro. Cuando las personas venían a Jesús, Jesús oraba y Jesús multiplicaba los panes y los peces. Le decían, solo tenemos esto. Y decían, esto es poco, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos? Es poco. Y Jesús decía, dámelo. Jesús dice, daba gracia, partía el pan, le daba gracia, lo bendecía y Dios lo multiplicaba y el pan era multiplicado. Amen. ¿Por qué? Porque cuando alguien es una persona que tiene una vida de oración, tiene la capacidad de cambiar las cosas. Porque cuando esa persona comienza a orar, esa persona hace que Dios se mueva, hace que cosas comiencen a pasar, cosas comienzan a cambiar. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy. Porque yo creo que tú, Señor, nos has llamado a vivir una vida así, a vivir una vida de oración, a vivir una vida donde nosotros, cuando nosotros salgamos afuera, cuando nosotros salgamos a hablar con alguien, cuando nosotros nos encontremos con una persona que tiene cáncer, que tiene una enfermedad, que tiene una situación difícil, Padre, yo creo que tú nos has llamado a nosotros como iglesia a ir a traerle una respuesta, a ir y a poder orar para que esa situación cambie en el nombre de Jesús. Padre, haznos entender, haznos saber, danos una carga, una responsabilidad, Padre, de tener una vida de oración, que todos los días podamos estar conectados, que todos los días podamos tener una conversación, que haya una relación y que cuando salgamos, cuando vivamos nuestra vida, podamos entender cuál es tu voluntad y que podamos ir a hacerla. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te doy gracias. Sin oración no hay poder, no hay poder sin oración. Todo aquel que quiere ver a Dios moverse necesita una vida de oración, necesita una vida de una relación, de una intimidad con Dios. Cuando tú ores, mi deseo es que Dios escuche y que Dios responda a tu oración. Que cuando tú ores, cuando tú declares una palabra, que Dios escuche y responda y reaccione a esa oración. Gracias, Señor, porque hasta aquí hemos visto tu mano, hemos visto tu protección, hemos visto tu respuesta, hemos visto cómo tú nos has respondido a tantas cosas. Padre, te damos gracias porque en los momentos difíciles tú has estado. Te damos gracias porque en los momentos donde no hemos sabido qué hacer, tú has estado ahí. Padre, gracias porque en los momentos, Señor, donde nosotros estamos confundidos, tú vienes a darnos dirección, tú vienes a darnos claridad. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que todos los días podamos caminar
Señor, teniendo una respuesta, teniendo dirección, teniendo la guianza tuya en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, y todo aquel, Señor, que me escucha, todo aquel que desea caminar contigo, que desea entrar a cosas más profundas, Padre, yo te pido que tú le des el anhelo, que tú le des la hambre de buscarte más, que tú le des una hambre, Señor, de tener una vida de oración, que constantemente puedan pensar, puedan meditar, puedan hablar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo creo que tú lo vas a levantar y que tú harás cosas poderosas en su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le mandamos saludos donde quiera que estén. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Bendiciones.